Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Aquel es un Dios vivo, verdadero y precioso, Señor, que glorificamos en esta preciosa tarde y pedimos, Señor, que la revelación de tu palabra nos traiga aliento, confort y también nos traiga definición en el corazón, Señor. Padre, hemos orado esta mañana al empezar, Señor, esta tarde, Señor, que tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y en lugares de delicados pasos nos harás descansar y reposar. Que aún en medio de las calamidades tú estarás con nosotros y tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Oh Padre, ruego por una presencia manifiesta de tu Santo Espíritu. Disipa toda tiniebla, Señor, y perdona toda falta, todo pecado consciente o inconsciente que hemos cometido delante de tu presencia en esta semana. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. Líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy nos toca continuar con nuestra historia en el capítulo 10 de Juan. Pero recuerda que los evangelios fueron escritos sin capítulos y sin versículos. ¿Estás grabando? ¿Lo vas a mí? Ok, sin capítulos y sin versículos. O sea que esta es la continuación de la escena final que dejamos la vez pasada. Si ustedes me acompañan en la escena final, ¿se acuerdan que Jesús estaba hablándole a Juana para que entendiera Chana, verdad? Y le dijo Jesús al ex ciego, ¿verdad? Al que era el ciego: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Repito, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven o dicen que ven, se vuelvan ciegos. Y dice la Escritura que algunos de los fariseos que estaban ahí oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? O sea, ¿me estás hablando a nosotros como somos al tanteo? Y Jesús les contesta de una manera súper sabia: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Hermano, aquí hay un principio maravilloso. Si tú y yo nos humillamos y decimos: Señor, es que yo no puedo comprender, yo no puedo ver, entonces el Señor te ayuda y abre tus ojos. Pero si tú te crees muy sabio, muy erudito y que nadie te puede enseñar, quedarás cegado. Amén. Quedarás en oscuridad. Y es lo que vimos la semana pasada, hermano, la sanidad de un ciego de nacimiento, así como estábamos nosotros que nacimos ciegos al Evangelio. Pero sigue hablando el Señor a estos fariseos y a este grupo que lo empezó a rodear junto con el ex ciego. Y les dice inmediatamente, después de referirse a los fariseos, les dice a todos, a los fariseos, dice: en verdad les digo, o como dice la Escritura ahí en la Reina Valera: de cierto os digo. Déjenme ponerla en esta versión, que es la versión que yo me sé de memoria: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, aquí el Señor cambia de tema, no de tema, pero cambia de figura y empieza a usar una alegoría. No sabemos qué es una alegoría, pero Juan nos indica en los versículos siguientes, ahí por el 6, nos indica que empezó el Señor a hacer una alegoría, ¿verdad? Una parábola para que ustedes lo entiendan, un símil, una comparación. Y empieza a hablar de un tema que todo el mundo conocía en ese entonces. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y eso es un salteador. En primer lugar, ¿qué era el redil? Muchos somos de campo, pero el redil es el corral cerrado que guardaba y cuidaba las ovejas en las noches. Era un lugar donde se protegía a las ovejas. Había dos tipos de rediles, querido hermano. Un redil que era el de tu casa, donde tú guardabas a tus propias ovejas. Pero había otros rediles en el campo que se improvisaban y se hacían para cuando salían varios pastores a cuidar a sus ovejas y de repente querían descansar un poco o les daba la noche. Ellos hacían un redil grande y ahí metían a los rebaños que
estuvieran cerca. A veces los rediles eran naturales como una cueva. Había en algunos lugares cuevas suficientemente grandes para albergar una buena cantidad de ovejas. Así que ese era el redil comunitario, el redil del campo. Pero en ese redil, aprovechando el cansancio de los pastores, llegaban ladrones. Y en el redil de las casas de cada uno de ellos también entraban ladrones, y dicen salteadores. Tal vez la palabra salteador no te llame mucho la atención, pero de ahí viene la palabra asaltante. Yo creo que tú y yo no queremos sufrir una experiencia de ser asaltado. El ladrón viene y te roba secretamente, pero el que te asalta de frente y con pistola, violentamente. Así que dice que el que no entra por la puerta del redil es un ladrón, es un asaltante, se brinca la cerca, se brinca la verja, se salta, se mete por la ventana, para que me entiendas, a la casa. Y entonces le quedan diciendo, bueno, ¿de qué está hablando? Y sigue el Señor en el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta, ese es el pastor. Mira, el que entra legalmente, en pocas palabras, el dueño. El dueño entra, como decimos, como Pedro, por su casa, la suya. Él es el dueño, él entra por la puerta, tiene la llave. Pero los fariseos, en vez de pastorear, hermano, a las ovejas, ¿sabes qué eran? Eran asaltantes. Le robaron el gozo al pobre ciego. En lugar de felicitarlo, gozarse con él, vete a saber cuántos años llevaba ciego, hermano, de nacimiento, nunca había visto, y de repente lo mandan a lavarse los ojos, y lo único que les preocupa es que si el que lo sanó lo hizo el sábado. ¿O no? Imagínate, tú eres el ciego y los miras a ellos que están pregunte y pregunte quién te sanó y por qué te sanó el sábado, cuando tú lo que estás es súper emocionado, agradecido, feliz de que estás mirando por primera vez las dimensiones, los objetos, las caras, los colores, el cielo azul, pero ahí lo tenían metido. Por eso dice, el que entra por la puerta del pastor, el que entra por otro lado es un salteador, es un ladrón. Los fariseos no se alegraron de la sanidad de la oveja, más bien dice que lo expulsaron. Lo expulsaron. Y mira, déjame decirte que si lo expulsaron de la sinagoga, olvídate, era una cosa terrible para cualquiera ser expulsado de la sinagoga, porque ahí es donde conocías a la gente, ahí es donde hacías negocios, ahí es donde tenías vida social. De repente le cortaron las alas a este hombre simplemente porque les dio una pela, ¿verdad? Les dio una lección con una simple pregunta. Versículo 3. A este, al que entra por la puerta, le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El portero. Algunos han preguntado, ¿quién será el portero? Bueno, algunos dicen, a lo mejor a la de Juan el Bautista, que abrió las puertas a la venida de Cristo Jesús, o el Espíritu Santo, que es el que realmente toca el corazón y abre las puertas del corazón para que entre el Señor. Hermano, las alegorías no se deben llevar al grado extremo de ver, ay, ¿esto qué significa? ¿Y esta qué significa? Porque a veces exageramos y le quitamos el propósito principal por el cual fue puesta una parábola, una alegoría, una similitud. Así que no hay que ir a todos los detalles. Pero aquí dice que las ovejas oyen su voz. Y estamos en el contexto de aquel ciego que no podía ver, pero podía oír. Y oyó su voz. Y cuando le ordenó esa voz, vete, lávate, él estaba ciego, pero él obedeció. Siguió la voz que le dijo, ve a lavarte al estanque. No le dijo, ve a lavarte y recobrarás la vista. No. Le unta de lodo los ojos y solo le da instrucciones. Ve y lávate al estanque de allá de Bethesda. Y estaba lejos. Él podía decir, ¿pero por qué? No, él no dijo nada. Él oyó esa voz y esa voz lo impactó. Porque solo las ovejas del Señor oyen la voz del Señor. Y luego dice, y a sus ovejas llama por nombre. ¡Wow, hermano! O sea, las ovejas oyen la voz y el pastor los conoce íntimamente. Conoce tu nombre, conoce mi nombre.
Por eso una de las cosas que un pastor ahora físico, ¿verdad?, debe procurar es conocer quiénes son sus ovejas, cómo se llaman, ¿verdad?, de dónde son, de dónde vienen, y a las ovejitas pequeñas, a los corderitos. Ay, a mí como me costó trabajo, porque soy malo para recordar ciertas cosas, pero cuando tú amas a las personas ya se te queda grabado, ¿verdad?, y las tienes en tu corazón. Pues el pastor de los pastores nos tiene a todos en su corazón porque conocen a sus ovejas. Dice que las llama por nombre y las saca. Algunos preguntan, ¿la saca de dónde? ¿De dónde la saca? Y algunos comentaristas dicen que el redil en realidad es la religiosidad, la ceguera espiritual. Hermano, el Señor nos sacó de la ceguera espiritual para meternos al reino de su amado Hijo, al reino de la fe. Amén. Este hombre solo recibía leyes, fariseísmo, pero de repente escuchó la voz que le invitó a tener fe y a irse a lavar al estanque, a recibir su milagro. Hermano, esta es una interpretación posible porque mira lo que dice aquí Gálatas 3, versículo 23, fíjate cómo dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces el redil, una de las interpretaciones puede ser esa religiosidad que te tenía confinado. Confinado es una palabra que se usa hoy mucho para cuando él está encerrado en una cárcel, ¿verdad? Está confinado en la prisión de Milpitas. ¿Lo has escuchado? Esa palabra, confinamiento, o confinado en su casa, como cuando fue el COVID-19. Nos confinaron en nuestra casa, o sea, nos pusieron un límite. Hasta ahí puedes llegar, no te puedes salir, está prohibido andar por las calles. Dice, encerrados, ¿pero para qué? Esperando aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuántos se dan gloria a Dios? Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, regresando a nuestro capítulo, dice el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias. O sea que, acuérdate de lo que yo te compartí, había rediles comunitarios y había ovejas de diferentes pastores. Solo las ovejas que eran del pastor que entraba y les hablaba identificaban a su pastor. Y esas ovejas las seguían. Dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, todas las que le pertenecen, él no saca las que no le pertenecen. Las que no le pertenecen ni siquiera escuchan su voz. Y bien, y ahí está el fariseo escuchando, están los fariseos escuchando esa parábola. Están escuchando y entendiendo poco a poco, tratando de no querer entender, ¿verdad? Pero está diciendo, cuando saca las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Oh, gloria a Dios, las ovejas le siguen porque ellas conocen la voz de su pastor, saben que él es su pastor. Algo interesante es que no las arrea. Por ejemplo, el ganado vacuno, las vacas, los toros. Usted verá a los vaqueros arreando las vacas, ¿verdad? Y gritándoles y dándoles latigazos para que vayan a donde vayan, llevan los caballos y todo, tratando de guiar a la vaca. No, las ovejas no. Las ovejas no se arrean. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y el pastor va delante de ellas y ellas lo van siguiendo. Se dice por ahí que los pastores acostumbran a tener un silbido muy especial. Yo no sé, no estoy seguro si eso es verdad, pero lo que sí sé es que les hablan o les silban de una manera peculiar, única. Y cuando inmediatamente la oveja dice, ese es mi pastor, ¿verdad? Ese es mi pastor. Y luego llega la otra familia. Yo tengo un silbido en la familia que le rodea a otra familia que eran mis hermanos, y nos silbamos así, ¿no? Yo cuando pierdo a mi esposa en el mall o en Rosales por leer algo, estaba metido ahí entre la ropa, ahí disfrutando así. Luego ves a mi esposa así gordita, así, disfrutando, y gloria a Dios, gozándose. De repente, ¿dónde
encuentran, pero no está en la isla de las Bahamas, está en una isla de Europa, ¿verdad? Ahí está. Y entonces le silbo y inmediatamente me contesta y alza la mano, lo que sea, y ya le encuentro. No es mi oveja, pero nos identificamos. Ella también decía, ¿ya? Y voy corriendo, vino obediente. El alza la mano. Cuando el pastor silba, las ovejas lo siguen, no las tiene que arrear, no las tiene que amenazar, no les tiene que decir si no vienes al discipulado. No, las ovejas oyen la voz de su pastor y ahí está, tempranito, 5 minutos antes, 10 minutos antes, llega el pastor y ya está en la órale, ya llegó. Pero es que escuchó la voz, conoce su voz y le siguen. Versículo 4, mira, y las ovejas le siguen. Ahí dice, ¿verdad? O lo estoy inventando. ¿Por qué le siguen? Pues porque conocen la voz del pastor. O sea, la responsabilidad de la oveja es ir tras el pastor. Únicamente. Su responsabilidad no es encontrar pastos ni aguas frescas, no. Eso le toca al pastor. Pero tú como oveja, yo como oveja, nos toca seguir a nuestro pastor, el Rey de Reyes. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Híjole, hermano, las ovejas no van a seguir a los extraños. No reconocen esas voces. Pero a veces se encuentran personas que dicen que son ovejas del Señor y andan siguiendo a cada tipo, a cada hermanita, a cada pastora en el internet, que dices, Dios mío, no puede ser. Hay una pastora muy famosa, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero se divorcia de un primer marido, porque Dios le dijo que se divorciara. Luego se casa con otro, jovencito, guapo, ¿verdad? Fuerte, de bonita voz. Y Dios la guía y todos confirman y forman una nueva iglesia y vaya a las naciones. Y hace poco, apenas entra el 2025, dice mi mamá que siempre no, y se vuelve a divorciar. Y para colmo avisa, ¿verdad?, que no va a estar ese domingo en su iglesia y le encuentran ahí con fotos y todo, en la iglesia del ex marido. Imagínate. Y gente le sigue. Lo sigue. ¿Qué tienes así? No puede ser. A mí no me espanta lo que hacen ellos, me espantan los que siguen a ellos. Esos son los que me asustan, los que dices, ni 10 centavos de discernimiento, bendito Dios. Es que no se necesita gran discernimiento para darte cuenta de con quién estás tratando. Pero las verdaderas ovejas huyen de los extraños. No, hombre, vámonos de aquí. Aquí se está predicando otro evangelio, pero es de la Biblia. Huyen de los extraños. No se dejan engañar. Yo puse aquí en mis notas. No se dejan engañar las ovejas. Versículo 6. Esta alegoría, era la palabra que no me acordaba, alegoría, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El mismo Juan nos dice que todo lo que está hablando es una alegoría. ¿Qué es una alegoría, pastor? Es una comparación, es una similitud entre algo real contra otra cosa también real. Pastores de ovejas contra pastores físicos, ¿verdad? Dice el versículo 7 que ahora Él es la puerta. Dice el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta era una nueva alegoría, parecida a la primera, pero ahora cambia un poquito. En la primera Él es el pastor que entra, ¿verdad? En esta segunda dice que Él es la puerta de las ovejas. En la primera no dice que Él es algo, pero está hablando de la diferencia entre verdaderos pastores y asaltantes y ladrones que vienen a robar, matar y destruir, ¿verdad? Aquí dice, y empieza con el primer yo soy de este capítulo. De cierto os digo, yo soy. Cuando un judío repetía una expresión, es una expresión de énfasis. ¿Han leído cuando dice la Biblia amén, amén? Significa un amén fuerte. O por ejemplo cuando dice la Biblia por los siglos de los siglos, amén. ¿Has escuchado por los siglos de los siglos? ¿Qué significa? Eternamente. Es una expresión que habla de un énfasis. Entonces cuando Jesús hace este énfasis,
Es porque lo que viene es muy importante. Para la oreja, en pocas palabras. Jesús les dijo: de cierto, de verdad, pon atención a lo que voy a decirte. Yo soy la puerta de las ovejas. Si alguien se queda así, no entiendo, déjame explicarte, dice el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones y salteadores, asaltantes. Ladrones y salteadores. Todos los que antes de mí. Pero no los oyeron las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las verdaderas. Las ovejas no los escucharon. Las que son las ovejas del Señor no las escucharon. En general, el pueblo de Israel no les hizo caso. ¿Por qué? Porque yo soy la puerta, repite en el versículo 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Versículo 8. Déjame regresarme. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Mira, hermano, esta ilustración no era la primera vez que se usaba en la Escritura, y ya el pueblo de Israel conocía esta alegoría. Y yo quiero llevarte al libro de Jeremías. En el capítulo 23 comienza con este lamento. Jeremías 23, que dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Hay gente que se dice pastor, pero está destruyendo y dispersando a las ovejas de un rebaño que no les pertenece. El rebaño es de Dios, el pueblo es de Dios. Por tanto, dice verso 2, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿A quiénes? A los pastores que apacientan mi pueblo. ¿Qué les dijo? Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantaste. Déjame leerlo en la versión con español latino. Por tanto, se ha dicho el Señor y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo: ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Órale, a la oficina. Palabra del Señor, o sea, lo jura el Señor. Versículo 3: yo mismo reuniré al resto de mis ovejas. Yo mismo. Iba a venir el pastor del cielo, iba a descender en forma humana, iba a reunir a sus ovejas. Yo mismo. Y así notarás en Isaías cuando dice: Dios mismo vendrá y los salvará. Y todavía hay gente con los ojos cerrados, que no puede ver a Jesús como el Dios hombre. No puede entender que Dios se haya encarnado en un ser humano. Creen que Jesús es un simple hombre, una criatura de Dios. Lo más que pueden creer en él es que es un ángel, pero hasta ahí nada más. Cuando la Biblia dice: yo mismo vendré y los salvaré, yo mismo reuniré a mis ovejas, las haré venir de todos los países, ¿sí? De El Salvador, de México, de Guatemala, del Perú, de Ecuador, de los Estados Unidos. Los haré venir a todos los países porque las esparcí, por los que las esparcí, los países por los que yo los esparcí. ¿Para qué? Para devolverlas a sus apriscos, a sus rediles, a su seguridad. Ahí se reproducirán y se multiplicarán. A cargo de ellas pondré pastores que las cuiden y las alimenten, verdaderos pastores, y nunca más volverán a tener miedo ni asustarse, y ninguna de ellas se perderá. Palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor. Yo también tuve mis pastores, hermano. Yo también fui pastoreado, cuidado, exhortado, alimentado. ¿Qué hubiera hecho yo sin un pastor, hermano? La oveja es oveja muerta sin un pastor. Al ratito voy a comentarte algo de esto, pero es increíble. Regresemos a nuestra historia, hermano, en el verso 9. Dice: yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Hermano, hay salvación en esa puerta. Si tú entras por la puerta, serás salvo. Voy a repetir esta frase porque es importante. El que por mí entrare será salvo. A veces veo a ciertos pastores diciendo cada tontería, Dios mío, y yo no ando buscando que espantarme, sino que de repente entra un video y pasan a otro,
Y de repente pastores que yo sigo, de repente hacen comentarios de otros que se dicen pastores y dices, Dios mío, este hombre no es ni cristiano. ¿Por quién le dijo que era cristiano y que era pastor? ¿Por dónde entró? No entró por Jesús. Definitivamente no entró por él. No hay evidencias de arrepentimiento, no hay evidencias de revelación. Está ciego, está ajeno, no ha tocado la Biblia en 20, 30 minutos, 40 minutos, no ha hablado nada de Dios. Ha hablado puras tonterías motivacionales. No, que tú eres el favorito de Dios, que Dios te ama tanto, que tiene un celular ahí arriba y te está tomando fotos y videos y los llena con tus imágenes porque tú eres lo máximo de su corazón. Y dices, ay, Dios santo. O sea, te quedas, ¿por dónde entraron? Pero el que por mí entrare será salvo, y solo por él. No hay otras puertas, no hay otros caminos. Él es el camino, la verdad, la vida, el único camino. Yo soy el camino, dijo. No dijo, yo soy uno de los caminos. Aquí tampoco dice, yo soy una de las puertas. No, yo soy la puerta. Solo el que pasa a través de mí será salvo. Entrará, saldrá libremente y hallará pastos. ¿Qué necesita una oveja? Pastos. No necesita cursos motivacionales. Necesita comida espiritual que la alimente, que la nutra, que la haga crecer. Así que se está refiriendo a él como la salvación. No es para esta salvación no es para el que conoce la puerta, sino para el que entra por la puerta. ¿Amén? No es el que conoce el pan, ¿se acuerdan? El capítulo anterior, 2 capítulos anteriores. No es para el que tiene el pan, sino para el que se lo come, será salvo. El que bebiere, dice la Escritura, el que bebe. Yo soy la luz del mundo, dijo en el capítulo anterior. El que me sigue, o sea, ¿de qué te sirve tener luz? Ya te están alumbrando, pero no lo sigues. Imagínate que estás en una cueva oscura y de repente alguien llega con una antorcha y dice, aquí está la luz. Y dices, ay, qué bueno, ya llegó la luz. Y va caminando y tú no lo sigues. En menos de un minuto vuelves a estar en tinieblas. O sea, de nada sirve conocer la luz si no la sigues, de nada sirve tener el vaso de agua si no te lo tomas. El que pasa por la puerta, el que entra, es el que va a ser salvo. Y entonces aquí viene el versículo, uno de los versículos más famosos del cristianismo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón en esta historia? ¿Quién es el ladrón? A ver, ¿de quién está hablando? El enemigo. ¿De quién? De los pastores que se brincaron. Exactamente, de los que se brincaron la verja, de los ladrones y salteadores, de los que vinieron antes de ellos, de los fariseos hipócritas. No está hablando de Satanás, está hablando de los ladrones que le roban a la gente su salvación, predicándoles otra cosa que no es Biblia, juzgándolos con religiosidad, confundiendo la gracia con grasa, confundiendo la libertad con libertinaje. Somos libres en Cristo Jesús, pero no para hacer lo que nos dé la gana, libres para servir en santidad a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos los que debemos estar absortos, enamorados de Dios. En ninguna parte se ve que Dios está enamorado de nosotros, pero es lo que te predican para que te sientas bien, para que te sientas bonito, para que te motives, para que no tires la toalla. No, el pobrecito. Por eso cuando vienen los primeros embates, son los primeros en caer, porque no están fundamentados sobre la roca, sino sobre la arena de los sentimientos, de las emociones. Pobre de aquel, se les muere su pastor motivacional, ya no saben qué hacer. Y lo descubren haciendo tranzas, lo descubren enriqueciéndose, teniendo mansiones, aviones, etc. Y no ven. Y le siguen sacando la lana a las ovejas y no entienden. Pero así es. Solo las ovejas del Señor escuchan la voz del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el pastor, vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué es vida en abundancia? Porque para muchos vida en abundancia es longevidad. No.
No es longevidad. No es para que viva más de 100 años. Aunque hay una promesa de aquellos que honran a sus padres desde la larga vida. Tampoco es riqueza. No es riqueza. No viene para hacerlos ricos. Tampoco es una vida fácil, ¿no? Viene para que todos se la lleven pianito, despacito, todo lindo, todo fácil, todo les va a salir bien. Es muy triste y muy preocupante mirar a líderes del día de hoy, pastores, sobre todo de las mega iglesias. ¿Sabes por qué son mega iglesias? Porque a la gente le gusta que le hablen así. Que solo de escucharlos te das cuenta que no entraron por la puerta. Y sin embargo, miles de ovejas los escuchan y contentos todos los domingos les dicen amén. Las verdaderas ovejas no escuchan la voz de los extraños, definitivamente que no. Esas multitudes no son aún ovejas del buen pastor, y eso es muy triste, sino son seguidores de gente que los va a matar, les va a robar la bendición, va a matar la fe de aquellos y va a terminar destruyéndolos completamente. Esos son los falsos pastores, los ladrones y salteadores, que obviamente son usados por el enemigo. Pero no es el diablo. La interpretación que tenemos no puede ser esa, porque el contexto nos dice que son los religiosos de esa época. Usados por el enemigo, claro que sí, pero no es el diablo el ladrón. Son esos hombres de los cuales tenemos que cuidarnos, de esas mujeres carnales, sensuales, de las cuales tenemos que cuidarnos, porque ahora ya le dijo el Espíritu Santo que siempre no. Ay, qué tremendo. Versículo 11. Una tercera analogía, y dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El siguiente yo soy está en el versículo 12. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el pastor y nos da vida cuando Él da su vida por nuestras ovejas. Ahí está la vida abundante. ¿Qué es entonces, pastor, que nos va a dar vida y vida en abundancia? Nos va a dar su vida. Amén. Al morir Jesús te entrega su vida. Es como si cuando alguien te transfiere sangre, te estás muriendo y necesitas una transfusión de sangre. ¿Qué hace la persona? Te regala vida con su sangre, ¿verdad? Pero esa vida no te sirve a menos que te la inyectan, te la transfieran, que hagan la transferencia. Transfusión. La transfusión no son fondos de la transfusión, no es celedad, sino es transfusión. Pregúntenme a Rosada, transfusión de sangre, ¿verdad? Si recibe su sangre con el antídoto que mata el pecado, es salvo. La sangre de Jesús es la que tiene el antídoto contra el veneno del pecado. ¿Te picó la serpiente? Me picó a mí la serpiente. Estamos envenenados y desahuciados, pero hay una sangre que tiene el antídoto. Amén. La sangre de Jesús. Su vida es la vida de la abundancia. Cuando entras por esa puerta, su vida te es dada. El buen pastor da, regala su vida por las ovejas. ¿Te fijas en el verbo dar? No lo tienes que arrebatar, no lo tienes que arrebatar, Él te la da. Su vida en abundancia. Cuando entras por la puerta, su vida está en tu vida. Él quiso dársela a cada uno de nosotros. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermanos, desde esos tiempos antiguos llegaban a crecer tanto los rebaños que los dueños de las ovejas no podían pastorearlos, y entonces contrataban personas para pastorear rebaños de otros. Había personas que eran contratadas para pastorear rebaños de otros que no les pertenecían, ovejas que no eran suyas, a cambio de un salario. Personas que en realidad no les importan las ovejas. Usted ha visto personas que llegan a los trabajos a trabajar, pero en realidad no les importa la compañía, no les importan los productos. No levantes su mano, si yo soy un rey. Pero sí, a veces es trabajo por necesidad, no por gusto. Pero qué diferente es cuando llegas cuando eres cocinero, ¿no? Y llegas y ves la comida, la tratas con cariño, cocinas con cuidado, cuidas que nada se contamine. Pero yo no me lo voy a comer, pero se lo voy
clientes. Pero voy a hacerlo bien, voy a poner bien el clavo. Nadie lo va a ver, lo está viendo Cristo Jesús, clávalo bien. ¿Tú qué sabes si por un clavo, por un tornillo que no apretaste bien, se viene abajo la construcción en un temblor? Pero que te quede la conciencia tranquila de que yo lo apreté bien, yo lo hice con cariño, lo hice con esmero, lo hice con esfuerzo. El asalariado dice en esta parábola: ve venir al lobo, ve venir los problemas y híjole, patitas para que te quiera. Si mira riesgos, si mira problemas, lobos, ese asalariado huye, abandona las ovejas a su suerte. Solo cuando eran tus ovejas, tú peleas por lo tuyo, ¿sí o no? Si son tus hijos, son tus propiedades, son tus ovejas, tú peleas por lo tuyo, tú das tu vida por lo que amas. Pero si no son tuyos, dices, bueno, su vida la mía por la mía, que se los coman. Por eso huye. El asalariado es un cobarde, dice. Así que el asalariado huye y te da la respuesta, la razón por la que huye. Porque es asalariado y no le importan las horas. Ahora, Dios no está en contra, no está hablando aquí en contra de los que reciben un salario, por favor. Porque de alguna manera todos somos asalariados, todos recibimos, la mayoría de los que trabajamos en algo, un salario, una compensación. No, está hablando del espíritu de aquel que es asalariado y que no le importa la compañía, no le importan las ovejas en este caso. Y cuando ve venir al lobo, vámonos para allá. Así que huye el asalariado porque es cobarde. Déjame adelantarte algo. En ese entonces se justificaba que un pastor asalariado huyera cuando venir a dos lobos. Si dos lobos atacaban el rebaño, entonces pues no había ninguna oportunidad para ese pastor, y entonces pues podía tomar la decisión de huir y dejarlos, porque a lo mejor peleaba con uno, pero el otro lo iba a matar. Y si el pastor se muere, las ovejas quedan completamente a merced de los lobos. Pero mira qué interesante, lo vamos a ver al ratito. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la que nos dio vida. Y cuando pensaban que estábamos expuestos a los lobos porque murió un maestro, y estaban los discípulos todos tristes, todos apesadumbrados, se acabó, mataron al maestro, al tercer día se levanta victorioso diciendo: aquí estoy para seguirlos defendiendo. Amén. Aquí estoy para seguir peleando por ustedes. Toda la potestad me es dada. Vayan y echen fuera los demonios. Amén. En el nombre de Jesús. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Qué es lo que hace que tú seas una oveja del Señor? La palabra conocer para un judío era muy importante. No era como nosotros, conocí a una persona. No, es conocer íntimamente. Habla de una relación entre el que conoce y el que es conocido. Las ovejas que son suyas le conocen. Las que son, porque dice, las mías. ¿Ya fijaste en este verbo, en esta palabra? ¿Quiénes son las que conocen? Las de él, las que le pertenecen por derecho propio. Ellas me conocen. Las mías me conocen. Hay una relación. Ahora, asómbrate. ¿Qué tanto lo conocen? Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así me conocen estas ovejas. Así. Tú le preguntas, ¿qué tanto debo conocer a Dios? Bueno, nada más como Cristo conoce al Padre y como el Padre conoce a Dios. ¿Nos falta? ¿A cuántos les falta? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren conocer así de profundo al Señor? Yo quiero conocer a Dios así. Hay gente que no quiere. No, yo no quiero meter en eso. Digan que viene a la iglesia. Digan que viene a la iglesia, pero hasta ahí nada más. No quiero yo nada de compromiso, ni nada de discipulado. ¿Qué es eso? Además, a ver si voy bajando a la cantidad de horas del servicio. Yo estoy acostumbrado a mi misa de 30 minutos. Así como el Padre me conoce y yo conozco, y luego dice, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas? Por las suyas. Él pone su vida por las ovejas. Versículo 16. Ahora viene. Muy bien. Versículo 16.
también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, el redil en ese momento era Israel. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Las otras somos nosotros. Las otras ovejas somos nosotros que no somos de Israel. Él debe traernos. Y resulta que solo habrá, lo que me encanta de este versículo, se dice, solo habrá un rebaño. Ahora, fíjate que no dice solo habrá un redil, sino un rebaño y un pastor. Hermano, gracias a Dios hay muchos rediles, muchas iglesias locales en diferentes lados, y son nuestros hermanos. Y a lo mejor hacen el culto diferente, a lo mejor en algunas sí bailan, danzan y alaban al Señor, en otras son más tranquilos, en otras todos llegan con saco y corbata, pero son mis hermanos. Y otras son como nosotros, que somos informales, podemos venir con saco, sin saco, etcétera, etcétera. Bueno, con saco, sin saco, que peor que vestidos de otra manera, ¿verdad? Dijo el pastor que podíamos venir. No dije nada. ¿Verdad? Pero somos diferentes y sin embargo todas formamos un solo ¿qué? Rebaño. ¿Cuál es nuestro único y gran pastor? Jesucristo el Señor. Yo alabo al Señor por todos los rediles genuinos, no los falsos, ¿verdad? Los que tienen a Cristo como un pastor. ¿Cómo nos va a traer el Señor? Porque dice, aquellas también debo de traer. De la misma manera, hermano, escucharemos al Señor y vendremos, identificaremos su voz y le seguiremos, igualito que las primeras ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren, hermanos, en el cielo no echaron un sorteo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a ver quién va a salvar, a ver, un ¿qué? Piedra, papel y tijera, ¿no? A ver quién ganaba. No. El Hijo dijo, yo voy. El Hijo dijo, yo pongo mi vida por estas ovejas. Yo las conozco desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que vamos a ir a esa parte. Pero voluntariamente pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea que nadie se la quita, dice el versículo 18, ven conmigo, nadie me la quita, nadie me quita la vida. A ver las noticias que dicen, fulano llegó el asaltante y le quitó la vida. No, a Jesús no le quitaron la vida. Amén. Jesús la puso. Jesús la dio por sus ovejas. ¿No dice ahí el versículo que Él da su vida por sus ovejas? Nadie me quita la vida. Yo la ofrezco, pero yo mismo la vuelvo a tomar. La resurrección está hablando ahí. Mire el versículo 19, 20 y 21, ahí termina. Yo recibí este mandamiento de mi Padre. O sea, el Padre dio el mandamiento, pero Él dijo, yo voy voluntariamente. Es como cuando dices, hijo, por favor, quiero que me hagas esto. Con todo gusto, con todo gusto. Yo quiero hacerlo. Yo lo voy a hacer. Volvió a haber dissensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles? Pues las últimas. Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. ¿Qué está hablando? Muchos de ellos decían, no les dije, el demonio tiene. Está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Y decían otros, estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Te fijas cómo era la continuación del mismo evento del capítulo 9? Está hablando del ciego de nacimiento, al igual Jesús le abrió sus ojos. Así que hoy vamos a celebrar la cena del Señor, mi querido hermano. Y lo hacemos de una manera comunitaria. Es la cena del cuerpo de Cristo. Un solo pan para todos los miembros del cuerpo. O sea que no es bíblico celebrar la cena nosotros solitos en nuestra casa. La cena se celebra en grupo, en comunidad, en la iglesia. La cena es para la iglesia. Y las personas mismas de la iglesia, tu esposa y tú, pueden celebrar la cena del Señor en su casa. Pero no tú solito. Tu esposa, tus hijos, los que viven en tu casa, ya son una iglesia, pueden celebrar la cena del Señor. La cena del Señor es algo comunitario, pero al mismo tiempo, recordando cada uno que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para salvar a cada una de sus ovejas. Cristo murió en la cruz del Calvario para
cada uno de sus ovejas. O sea, hay una dimensión individual también. Por eso dice que nos probemos antes de tomar la mesa del Señor a nosotros mismos. Nos examinemos a nosotros mismos para pedirle perdón al Señor, para reconocer, para discernir el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que voy a terminar con estas dos preguntas, que son como el resumen que nos introduce a tomar la cena del Señor el día de hoy. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? ¿Cuáles son las ovejas por las que Cristo derramó su sangre en la cruz? ¿Quiénes son? Bueno, hermano, después de exponer este pasaje de Juan 10, del 1 al 21, después de descubrir este texto, podemos extraer de este texto, de esta porción, que las ovejas de Cristo son aquellas que escuchan su voz y le siguen porque le pertenecen por derecho propio. Las propias. Voy a repetir esta conclusión que extraemos del texto. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Si están apuntando, sería muy bueno que lo apuntaras. Si no, la próxima vez, por favor, trae una libretita y tu cuaderno. Aprende esa disciplina, ¿verdad? Y si no, en tu teléfono, en las notas, si puedes escribir rápido. Y si no, no te distraigas, porque van a entrar las notificaciones. Ponle ahí, no molestar. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Son aquellas que escuchan su voz, le siguen porque le pertenecen por derecho propio. O sea, son las que escuchan al pastor, son las que siguen al pastor, porque el Padre se las dio al Hijo desde antes de la fundación del mundo. A ver, ahora cambiemos de versión para retroalimentarnos más. Vamos a leer otra vez los primeros 4 versículos. Dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas, ¿las cuales? Las suyas, diga conmigo, las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, vámonos al verso 11. En el verso 11 dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las suyas, las que él llamó y escuchan su voz. Son aquellas de las que él es el dueño. Mira el 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Mis ovejas no son las ovejas, las mías. Versículo 15 y 16. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil, y dice: a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor por derecho propio. Aún, hermano, no habíamos nacido, no habías nacido tú, y esas otras ovejas ya él era el dueño de ellas. Porque te fijas en el verbo, a ver, vamos a ver los verbos, dice versículo 16: tengo otras ovejas. ¿En qué tiempo está este verbo? Presente, ¿verdad? Tengo. Pero no habías nacido. Todavía no existías. Las únicas ovejas que se supone que están ahí son las del pueblo de Israel. Y dice: tengo otras ovejas. Ya las tengo. Tengo ahí a unos guatemaltecos, a unos salvadoreños, tengo a unos mexicanos. Los tengo ahí y las tengo trayendo. Y luego dice: y oirán. ¿En qué tiempo está ese verbo? Futuro. En futuro. Oirán. Pero ya las tengo. ¿Y por qué? Porque el Padre se las dio. El Padre se las entregó. Mira lo que dice 1 de Juan 2:2. Mira lo que dice, hermano. Él mismo, hablando de Cristo Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, en ese entonces los discípulos, sino también por los del mundo entero. ¿De quién está hablando? De todos aquellos, de todo pueblo, tribu,
lengua y nación que vamos a entregar nuestra vida a Jesucristo. Son ovejas que Él ya tiene desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, que en esta versión dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el versículo 4, porque Dios, o según Dios, nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él nos vio y nos amó primero. Por eso le amamos a Él. Así que regresando al capítulo, pero ahora en un verso que no hemos visto, más adelante lo veremos con detalle la próxima semana. Ahorita solo lo voy a mencionar, el versículo 27. Mira cómo dice del capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz. Ahí está claro. ¿Quiénes son las que oyen la voz de Jesús? Sus ovejas. Yo las conozco y me siguen. Aleluya. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29 que me encanta: mi Padre que me las dio. El Padre te regaló a ti. Tú eres el regalo, hermano. Tú eres el regalo de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. ¿Qué me las dio? Nosotros somos ese tesoro, ese regalo. Es la misma idea que descubrimos cuando expusimos, ¿se acuerdan? El capítulo 6. Vamos ahí, a ese capítulo. Fíjate. Algunos hicieron su tarea, otros no, pero dice el versículo 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué es lo que viene a Él? Todo lo que el Padre me da. Tú fuiste dado, pedido y dado, fuiste dado. Es como, hermano, es más, la figura es el casamiento. Yo fui a la casa de mi suegro aquí presente a pedirle la mano de su hija, la mano, el pie, todo lo demás. Gracias a Dios que pues, yo creo que llegué con mi papá y amenazando a decir, muy gustosamente, mi padre fue y pidió la mano de la hija, y él me la dio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ella me fue dada. Yo soy el novio, la iglesia es la novia. Y el Padre se la está entregando a Jesucristo. Así como Eva la crea y se la lleva a dar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. ¿Cuántos alanes hay aquí? Amén. Amén. Ganas. ¿Cuántas Evas hay aquí? Uy, hay más Evas que ganas. ¿Qué pasó? Lo tienen bien sobrecargadita, ¿verdad? Cállese. El que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Es como la salvación es eterna, es segura. Somos abrigados, somos amados, aceptados por Cristo Jesús. Lo mismo vemos en la oración intercesora. Miren, déjame al versículo 38 y 39, porque está tremendo el 39. Porque Él es venido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. ¿Te acuerdas del 39? Dice, ¿y cuál es la voluntad? Hermano, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad que hace el Hijo? Mira, y esta es la voluntad del que me vio. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¡Ay, aleluya, hermano! Estamos asegurados porque Cristo cumplirá la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno de nosotros perezcamos. Ninguno. Sino que procedamos al arrepentimiento y Él nos resucite con cuerpos nuevos en el día final. En su oración intercesora, Él dijo lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Ahí Vicky era de sus papás y me la dieron. Ya no se aceptan devoluciones, ¿verdad? Porque no se aceptan devoluciones.
Y yo que tanto que la quiero devolver, no para nada, ¿verdad? Ellos más bien que me la robé, ¿verdad? Por las buenas. Los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me los diste, y han guardado, obedecido tu palabra. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Volviendo al capítulo 10, en el versículo 24, entonces los judíos lo rodearon y le decían: ya, dinos, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dinos claramente, ya, dinos. Y Jesús responde: híjole, se los he dicho a ustedes y no creen. Pues por lo menos las obras que yo hago, en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero fíjate el versículo 26. Pero ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. No te quiebres la cabeza. No son. Simplemente, desgraciadamente, no son. El 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen. O sea, no son. Y la última pregunta, la primera pregunta ya definimos quiénes son las ovejas. Pero la otra es: ¿qué hace Cristo por estas sus ovejas que el Padre le dio? Bueno, en este pasaje Cristo ama a cada una de sus ovejas, aún desde antes de entrar al redil. Antes de que tú llegaras al redil, ya te había amado el Señor. ¿De qué manera? Al grado de dar su vida. Antes de la fundación del mundo, Jesús dijo: yo doy mi vida por las ovejas. No habías nacido y ya estaba el Señor asegurándote vida eterna con su muerte. En el verso 16 dice que el buen pastor salva a sus ovejas muriendo por ellas. Miren lo que dice el verso 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas también yo traerlas, y el será el rebaño y su pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la ofrezco por las ovejas. El buen pastor, en lugar de morir y dejar libres a la merced del lobo a las ovejas, Él nos da vida y protección con su propia muerte. Vamos a ver por último estos dos pasajes que, hermanos, yo sé que ustedes los conocen a la perfección, pero yo le pido al Señor que nunca se acostumbre a esta maravilla de estos pasajes. Dice Isaías 53: ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Sobre Él cayó. Por último, el último versículo que viene a mi corazón es Hechos 20:28, que declara: tengan cuidado de sí mismos. Cuando ya salía Pablo de Éfeso, les dijo: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Está hablando a ancianos pastores. Tengan cuidado. Él compró esa iglesia con su propia sangre. Repito el versículo. Tengan cuidado de quiénes primero, de sí mismos, no de los extranjeros, de sí mismos. Por eso la cena del Señor comienza con algo individual: yo delante de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, iglesia la cual Él compró con su propia sangre. Él nos compró con su propia sangre. Hermano, este pastor, a diferencia de los otros, entrega su vida para que nosotros la recibamos en el tiempo posterior. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie, queridos hermanos, y hagamos una breve oración, y después de esta breve oración les invito a pasar por los elementos y tomar los elementos de la mesa del Señor, a fin de que estemos listos para celebrar a nuestro pastor que dio su vida
y se dejó matar por nosotros. Amén. Padre, te damos gracias. Deseamos, Señor, ser todos los que nos escuchamos, los que estamos aquí, los que hemos pasado por este recinto, llegar a ser ovejas tuyas, Señor. Oír tu voz, obedecerte, seguirte, creer en ti, huir de la voz de los extraños, seguir solamente tus mandamientos, Señor, amarte con todo el corazón. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias por habernos trasladado de las tinieblas a la luz. Gracias por hacernos tus ovejas y por cuidarnos de tu rebaño, Señor. Gracias, Señor, por los que tenemos el privilegio de ser llamados pastores, que seamos los pastores de Jeremías que son puestos por ti para apacentar y cuidar de una manera correcta, ahora sí, a tu pueblo, no como aquellos por los que vino el juicio, Señor, y la condenación por los falsos asalariados, por aquellos, Señor, que no tenían cuidado de las ovejas. Oh Dios mío, líbranos y sácanos del redil de la religiosidad. Llévanos al campo de la fe, Señor. Estábamos encerrados en esa ley, pero ahora esperábamos que llegara el pastor a abrirnos la puerta y salir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Padre, te damos. Gracias por la fe en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, tomamos estos elementos con mucho respeto, Señor. Amén. Vaya pasando y tome, por favor, los elementos. No, ya voy. Invitamos a todos a pasar. No sé si vas a cortar eso, pero vas a volver a... Está corriendo. Sí, muy bien. Gracias, Señor amado. Así nos amaste, Señor. Así nos amaste. Estamos seguros en ti, Señor. No se te va a perder a nadie de nosotros se perderá, Señor. Porque tú cumples la voluntad del Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias, Señor. La Biblia dice, mas Él herido fue por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. Hermano, cuando tú masticas este pan, estás muriéndolo. Estás haciéndolo pedazos. El cuerpo de nuestro Señor fue flagelado a tal grado que quedaron pedazos de carne, de piel. Fue expuesto sus músculos, sus tendones, aún sus venas en algunas partes de su cuerpo quedaron expuestas, y aún así le pusieron un horrible manto de silicio y hiriéndolo, rasgándole, todavía lo pusieron en una cruz horrible, rasposa, astillosa. Fue por nosotros. Cuando tomamos este pan, recuerda que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos todos sanados. Las heridas de su cuerpo, las cicatrices que van a quedar en el Cordero de Dios serán para que cada vez que lleguemos en la presencia del Señor a mirar el Cordero, veamos sus marcas y digamos, oh, cuánto nos amó el Señor, y le demos gloria al Padre. La mayor exaltación y alabanza en el cielo es cuando recuerdan los que están ahí, los ángeles, los querubines, serafines y todos los seres vivientes, el sacrificio del Hijo de Dios para salvar a estas pobres criaturas que somos nosotros.
a las cuales Él amó con amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Vamos a comer este pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y seguimos que este pan es tu cuerpo. Comamos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Gracias por tu muerte, Señor. Y hoy tomamos esta copa, Señor, que simboliza el perdón de nuestros pecados, el sello del nuevo pacto en tu sangre, Señor. Tú firmaste tu nuevo pacto con tu sangre. La tinta que usaste fue la sangre del Cordero, tu propia sangre, Señor, con la cual entró en vigor la gracia, el pacto eterno. Escribiste tus leyes en nuestro corazón, nos diste tu Santo Espíritu, escribiste todos tus mandamientos en nuestra mente, hiciste el querer y el hacer para que cumpliésemos tus mandamientos, Señor. Nos transformaste, cambiaste nuestro corazón por un corazón sensible a ti, quitaste el corazón de piedra, Señor, el corazón religioso, insensible, tramposo. Somos nuevas criaturas y todo es esto porque nos has perdonado en la sangre del Cordero, la sangre que tenía que ser derramada por nosotros hasta la última gota, Señor. Por eso hoy, tomando esta copa, discernimos que esta copa es la sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto, la cual bebemos para conmemorar el perdón de nuestros pecados y también rogándote que nos limpies de todo pecado que hayamos cometido en estas semanas. En el nombre precioso de Jesús, recibimos nuevamente tu perdón con gratitud. Amén. Bebamos de ella todos, hermano. Bebamos de ella todos. Gracias, Señor, por esta comunión. Tu palabra dice que tus ovejas te conocen. Tú las conoces y las llamas por nombre. De hecho, tu palabra dice que el nombre de cada uno está escrito en el libro de la vida. Tú nos conoces por nombre y apellidos. Queremos conocerte a ti tan íntimamente como tú nos conoces, Señor. Pero un día, no muy lejano, Señor, conoceremos como fuimos conocidos, Señor. Ya no habrá más preguntas, ya no habrá más separaciones, ya no habrá más despedidas. Estaremos en casa todos, Señor. Oh Dios mío, gracias por lo que tienes destinado para el cielo. Rogamos por nuestros familiares, para que sean salvos por medio de ti, Señor. Y nos concedas anunciar tu muerte hasta que tú vengas. Porque dice tu palabra que si hacemos esto, anunciamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Señor, hasta el último día de nuestra vida, que podría ser hoy, nosotros queremos anunciar tu muerte, tu sacrificio, tu resurrección, tu salvación. Gracias, Señor. Salva, Padre. Salva a aquel que todavía no te conoce. Salva, saca del redil, Señor, aquellas que están esperando que las saques, Señor, aquellas ovejas tuyas desde antes de la fundación del mundo. Tal vez ellas no saben que son tuyas, pero tú sí sabes que son tuyas, Señor. Ven y sácalas, Señor, y dales de los pastos que dan vida, Señor. Padre, extiendo esta oración para pedir misericordia por todas aquellas personas que han sido engañadas y que están en otros lugares con ladrones y salteadores. Ten piedad, Señor. Y los que tú tienes ahí, rescátalos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que tengan una feliz tarde. Que Dios les bendiga.